Bienvenidos, queridos suscriptores y seguidores de Republic Podcast. Hoy, como siempre, trayéndole un episodio exquisito. Hoy regresa el tema internacional que, como siempre, nos acompaña de Israelis Pérez, ya parte de este equipo, y mi amigo aquí, Jason Guzmán. Saludos, hermano. Hola, Saludos, Alberto. saludos. ¿Cómo estás? Yo estoy bien aquí. De como nuevo, siempre. un placer estar con ustedes. Ustedes saben que hoy nuevamente el episodio de hoy se traslada a Oriente Medio y me preguntarán, ¿otra vez para Oriente Medio? Sí, porque hoy en Oriente Medio se están viviendo grandes booms inmobiliarios y muchas cosas que a nivel de inversiones, de desarrollo inmobiliario, están llamando la atención. Pero si antes que nada queremos darle las gracias a nuestro patrocinador Guzmán García Hijos y ZRRHH, si usted anda buscando asesoría fiscal, financiera, de contabilidad, manejo de recursos humanos. Esas son la gente ideal. Ellos están ubicados ahí en la Plaza Amsar Business, en el local 404, ahí en Bávaro, Punta Cana. Pregunte por Narciso o por Arcadio. Y si va de parte de Republic Podcast, ellos le harán un mega descuento. Disraeli, dímelo. ¿Hacia dónde nos vamos hoy y por qué vamos a hablar hoy de este Oriente país? Medio. Bueno, volvemos otra vez, como en el primer episodio, a la península arábiga. Y concretamente nos vamos al país más grande en términos poblacional de esa zona. Me refiero al Reino de Arabia Saudita. Arabia Saudita. Exactamente. Bueno, ¿qué está pasando? Lo primero es, vamos a ubicar dónde está Arabia Saudita. ¿Dónde está ubicado? ¿Por qué Arabia Saudita? ¿Cuál es la economía, el clima, la política que se vive en Arabia Saudita? ¿Y por qué en materia inmobiliaria, principalmente, está acaparando mucho la atención? Bien, Arabia Saudita se encuentra en Medio Oriente, concretamente en la península arábiga. Es el país más grande en términos poblacional y territorial de esa zona. Hace frontera con prácticamente todos los países de la península. Tiene alrededor de 36.9 millones de habitantes, de los cuales un 44% son extranjeros. Más o menos son unos 10 millones de inmigrantes. La mayoría procedente del sur de Asia y de países africanos, igual que los Emiratos Árabes. Con Emiratos Árabes y los otros se da la paradoja que la población nativa o étnicamente árabe es minoritaria. En Arabia Saudí no se da el caso, es relativamente mayor los árabes, pero como acabo de dar un pequeño dato, la proporción de extranjeros también es grande, es prácticamente la mitad de la población. Cuando nosotros hablamos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, la gente de una vez piensa en dos cosas. Petróleo y Islam, sobre todo. Para nadie es un secreto de que estos países del Golfo Pérsico Uh-huh. son países con altos niveles de reserva petrolera. En el caso de Arabia Saudita, no es el país con la mayor reserva petrolera del mundo. No es la segunda reserva petrolera y es el tercer mayor productor y el segundo mayor exportador. Ok. Sí, le pasó en producción Rusia, que actualmente es el principal, Estados Unidos es el principal productor. Acuérdate después del giro energético que se dio, iniciando con Obama, pero que lo potencializó Trump con el fracking y todo eso, que hizo que Estados Unidos sea independiente en materia energética. Bueno, ahora mismo ya no tanto, pero lo era hasta cierto punto bajo la administración Trump. Y en cuanto al tema de producción, Rusia produce un poco más de petróleo que Arabia Saudí, pero está en cuanto a la exportación de gas, exporta más gas que Rusia. Otra cosa, quería hablar un poco del modelo político y cuándo se fundó Arabia Saudí. No me voy a ir tan atrás en el tiempo, pero para sintetizar, lo que hoy es Arabia Saudí se fundó relativamente reciente en el términos históricos. En el año 1932 se unifica el país. Es de los pocos países que puede decir que tiene el honor de no haber sido una colonia o haber estado ocupado por una potencia occidental, en este caso europea, como sí pasó en el resto de la región. Ese honor estaría Tailandia. Casi todos son asiáticos. Bután y creo que Brunei, si no me equivoco. Esos son los 4 países que no han sido colonias o ocupados por potencias extranjeras. Y Arabia Saudí.
Ok. Israeli, ¿cuál es el tipo de gobierno que hay en Arabia Bien. Saudita? Arabia Saudí es una monarquía absoluta. Esa sí es una verdadera monarquía absoluta. Sí. El poder recae en el rey, que es el máximo soberano. Que dicho sea el paso es Mohammed bin Salman. No, es el padre. El padre. Sí. Mohammed bin Salman es el príncipe heredero. Heredero. Que es también primer ministro Ok. y es presidente del Consejo Económico Social del reino, que hablaremos un poco de eso porque va entremezclado con un tema que tocaremos de ese más adelante. Ok. Es una monarquía absoluta, el poder recae en el rey y en una corte, digamos, de sabios, un consejo de sabios que tiene un poder técnicamente político religioso, porque también la Sharia tiene un papel importante. No es directamente una teocracia, como sí sería, digamos, su competidor regional Irán, pero el peso del Islam es muy fuerte en la sociedad saudita. Una pregunta. La moneda de ese país, ¿cuál es? El rial se llama, es la moneda oficial de Arabia Saudí. Ok. ¿Por qué Arabia Saudí, fuera de lo que es el petróleo, empieza a sonar o a ponerse en el radar internacional a partir del 2015? ¿Cuál es el factor que lleva a Arabia Saudí a sonar fuera de de que es un gran productor de petróleo, de su ubicación y su incidencia política en la región? No es el norte que vamos a darle el curso a este tema ahora. Pudiéramos bien hacer un análisis geopolítico, pero no es el norte del tema ahora. Pero ¿por qué se pone en el radar mundial a partir 2015, 2016 Arabia Saudí? 2015, sobre todo 2016. Se da por algo que ya venía desde antes, que es el bajón de las commodities, de las materias primas, y el petróleo empieza a ser una de esas materias primas afectadas. El petróleo mueve, creo que el 40% de la economía de Arabia Saudí. Sí, más o menos el 40% de la economía y el 70% de los ingresos viene Pero del petróleo. si cae el petróleo a futuro, Es una debacle económica directa. entonces Ujú. es por eso que ellos deciden ver cuáles son las otras alternativas de producción. Y creo que ahí viene, que aunque fue creado en 1971, viene lo que le llaman el Fondo de Inversión Pública, El o el fondo de inversión. PIF. Exacto, Public Fund Investment. ¿Y en qué inglés. busca este fondo, Israel? Este fondo es un fondo que los países, digamos, más pragmáticos del tema petrolero, no solamente Arabia Saudí, uno de los más famosos es el de Noruega, por ejemplo, los propios Emiratos, que no lo tocamos. Sería interesante tocar un episodio solamente enfocándonos en los fondos de inversión Sí, soberanos. sí, eso sería importante. Yo creo que sería Anota muy esa, bueno. Jason. Vamos, lo voy a anotar. Sí, yo lo voy a anotar. Sería Anote. muy buen episodio. la Pero- verdad. Vamos a anotar ahora mismo. ¿De qué se encarga este fondo? O sea, ¿qué hace este fondo para que la gente pueda tener una idea? Y hacemos este pequeño recorrido, Jason, de la estructura política, económica, para poder entrar en por qué Arabia Saudita hoy en día está llamando mucho la atención, con unos megas hiperproyectos que la gente está loca por ahí compartiéndolo en Instagram y no saben que ni siquiera son allá. ¿Tú me entiendes? Exacto. Pero Lo ven muy vistosos los por, ven toda esta locura por que está la pasando. buena efectos de proyección producción y de documentales marketing que han hecho y de Pero marketing, bueno, exactamente. vamos a hablar. ¿Qué hace este fondo de Israeli? Este fondo básicamente lo que hace es captar los ingresos petroleros que viene de, digamos, de la empresa más grande o la joya de la corona, que es Aramco, una de las más grandes petroleras del mundo. Muchos lo conocen porque es el principal patrocinador de un equipo de la Fórmula 1. Sí, Exactamente. lo he visto. De Aston sí. Martin. De Aston Y Martin. creo que lo he visto en Exacto. algunos deportes, sí, en Claro. fútbol. El fútbol, sí. Claro. De hecho, el fondo de inversión es propietario de ciertos clubes de fútbol, sobre todo en la Premier League Vamos por inglesa. parte, vamos por parte. Sí, Entonces, sí. ¿qué hace? Vamos a hablar de ese tema ahora. ¿Qué hace el Exacto. fondo de inversión? El fondo de inversión, tal como su nombre lo indica, es básicamente invertir en sectores que consideran estratégicos. Actualmente hay 13 sectores estratégicos oficialmente. Hay más, pero esos son los que pude recabar en la página oficial. ¿Sabes cuánto es el patrimonio de ese fondo? ¿De cuánto? Oye, esto, Jason. Son 925 billones de dólares. Wow. Exactamente, ya Estoy pueden viendo ver. eso. Tiene Y- una creación directa de unos 644 mil empleos directos e indirectos. Está presente en alrededor de 84 países. Y también tiene una creación total de unas 44 compañías propias. Tú sabes que hay un dato muy importante. Sí. Una de las
de las noticias o de los movimientos más importantes fue que el príncipe heredero Mohammed bin Salman se despojó del 8% de la participación Sí, de Aramco de Aramco. para darle ese capital al Al fondo, fondo inversión. público de inversión. Y es Ujú. porque los saudíes vieron que en sus vecinos, Emiratos Árabes Unidos, entiéndase principalmente Realmente Abu Dhabi, Dubái, exacto. de que ellos saben o entienden de que el petróleo tal vez no va a ser para toda la vida. Entonces, ellos están tratando de cómo captar y atraer inversión y diversificar su economía. Exactamente. Pero lo interesante de todo es que eso también cae dentro de un tema un poco político, Ujú. que muchas personas lo han querido ver como una limpieza de su imagen. De su Todos imagen, sabemos de exacto. que un país que ha tenido cierto cuestionamiento. En temas de derechos En temas de humanos y derechos libertades humanos. fundamentales, eso es Bueno. cierto. Que nada como en Occidente. Y temas muy, Muy delicado. complicados que no queremos tocarlo Ni aquí. vamos a abrir Ni esa lo vamos caja a de abrir. Pandora aquí. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Este fondo dice, no, pero espérate, vamos a seguir con nuestra producción petrolera, pero vamos a invertir en sectores estratégicos. Exactamente. Antes de pasar al sector inmobiliario, para que tengan una idea, señores, miren, ellos se volvieron principales inversionistas de empresas como Uber, Ujú. de empresas, crearon una liga deportiva en el golf, que es la Leaf Golf, La Leaf Golf. que Ujú. compraron compraron Sí. equipo de fútbol. Ajá. De hecho, actualmente la Liga Saudita es una de las más rentables y ha fichado a grandes estrellas del fútbol ¿Cómo? europeo, como Cristiano Ronaldo, que actualmente juega en la Liga Saudita. Creo que Neymar también. No, todavía no. Pero sí se está negociando No, para para- llevarla a Neymar a Arabia Saudita. También se han querido volver un país donde el eSport sea también un negocio, o sea, crear una ciudad Deportiva, Deportiva. pero Ujú. también centro de inversiones tecnológicas, de ser hub tecnológico, Ujú. también de ser hub en materia de inversión, De inversión, y desarrollo ujú. en inteligencia artificial. O sea, ellos están robótica. colocando Ujú. dinero en mercados para diversificar su economía. Pero hay un dato más importante y es el más atractivo y el que más se ha podido desarrollar, que es el sector inmobiliario. Ellos dijeron, ¿qué podemos hacer en medio de este desierto? Literalmente, para nadie es un misterio que Arabia Saudita Es desértico es un totalmente. Ujú. y ellos han creado algo que le llaman Visión 2030. Y esa Visión 2030 acapara diferentes aspectos de inversión, sectores de inversión. Pero el más fuerte ha sido el sector inmobiliario. Y dentro de la Visión 2030 han creado múltiples proyectos y uno de los más famosos que le llaman NEOM. Neón. Neón. Para O que la gente neón, entienda. Neón. con M Neón, al final. Que es una con M al expresión- final. Con M, exacto. Neón. Que Entonces- viene de Neo Mudijak, que en árabe significa el nuevo futuro. Dirali, Ya ven cuéntale un poco al público de, que va dirigido ese proyecto. cuéntale al público de Republic Podcast ¿Sí? qué es Neón, qué es lo que trae Neón y por qué ha sido tan polémico Neón. Bueno, ¿cómo empezar? Neón es un proyecto a largo plazo de inversión y diversificación de desarrollos en distintos sectores, como tú has mencionado. En este caso, el que nos compete, el inmobiliario, pero también van desde el deportivo, residencial, turismo de lujo, habitacional, creación de ciudades, por ejemplo, ciudades inteligentes y ecosostenibles, digámoslo así, o que vivan con energías renovables para ir descarbonizando la economía y no ser tan dependientes tampoco energéticamente del petróleo y del gas. Es bastante controversial, sobre todo por algunos temas que tiene que ver dónde se está ubicando, dónde está ubicado, mejor dicho, porque puede conllevar en esa zona viven algunas minorías étnicas como la tribus Owit, que más o menos, según datos, han sido desplazados unos 30,000 miembros de esa tribu a otros lugares, que siempre han sido una tribu nómada que han vivido en esa zona. Esa zona, para que tengan una idea, queda en la parte noroeste de Arabia Saudí, concretamente con salida al Mar Rojo. Para que tengan una idea, estos proyectos parecen
subrealistas. Lo son. O sea, si lo ves, son hay uno bastante que ha sido muy surrealistas. inventado dentro de Neon que le llaman The Line. The Line. Es Ay, una ay, ay. ciudad que, oigan bien, mide 170 70 kilómetros de largo. O sea, la longitud. ciudad es una ciudad totalmente lineal, en donde se busca que las personas tengan todo a 15 minutos y en donde no va a asistir vehículos, sino que todo se va a mover por tren. Tren de alta velocidad. A una altura más alta que el Empire State. O sea, imagínate tú viviendo en una ciudad que es una línea recta de Exacto. 170 kilómetros 170 kilómetros. que desemboca en el mar. Ujú. ¿Qué sucede? Así como han creado proyectos como el Sindalac, que es una El isla Sindalac, artificial, súper ultra lujosa, que dicho sea el paso, ahora mismo está pasando por un tema un poco medio difícil, porque han empezado a emitir bonos para que inversionistas extranjeros empiecen a meter dinero, y eso está cuestionando Exacto. La viabilidad. la de ese viabilidad de la proyecto a visión largo plazo. 2030. Ujú. Pero con el caso de Neon también está Oxágeno, que es Oxágeno, un ujú. puerto Marítimo, exacto. logístico del futuro. Aquarium, que es Aquarium. una ciudad dentro del mar, podría decirse, una ciudad subterránea. O Trojena, que Trojena, son... que quería tocarlo. Esa es una ciudad deportiva que se presume para montañas. 2029. En las montañas. Exacto, acoja los Juegos Asiáticos de Invierno. y teniendo incluso zona para esquiar en el desierto. Exacto, Gracias. sí, creando zonas Wow, artificiales. de impresionante. nieve. Exactamente. Pero, por ejemplo, con el caso de The Line, que ha sido el más polémico, que es el que se empezó a ejecutar, The Line, de 170 kilómetros, tuvieron que reducir a 2 kilómetros. A 2 kilómetros. ¿Por qué? Y también las Porque expectativas de... Dile por qué. Sí, quiero terminar ese punto. También las expectativas de población. Se calculaba que habitaran más o menos 9,5 millones de personas, pero las cifras más conservadoras, por así decirlo, más o menos rondarían que vivirían aproximadamente unas 300,000 personas. ¿Y por qué ese proyecto se ve o está muy cuestionado? Bueno, la viabilidad y también la falta de capital del mismo fondo público, que ahora mismo no pasa por su mejor momento en ese sentido. Y que no le ha, y que el Consejo no ha El Consejo aprobado no ha el aprobado el presupuesto. presupuesto de este año para continuar el proyecto de Neon en general. Y que ha toda sido esa muy inversión. sugestionado porque, Ujú. o sea, vamos Otra a ver cosa, si podemos poner... La capitalización de Aramco fue la más baja en los últimos años, desde el diciembre de 2020, que es cuando empiezan a ser más públicas las cuentas de los ingresos de la compañía, que estaban un poco opacos. La gente y no había confianza porque no había como- confianza porque tú no sabes exactamente cuál es el estado de esa compañía, si esa compañía vive por su propia producción, su actividad económica, o es artificialmente rentable. O sea, el sistema o el modelo de gobierno del país siempre ha sido muy cuestionado, y ahora es que ellos están empezando a aperturarse y a Exacto. crear un poco lo que es la confianza. Pero también The Line es un proyecto tan ambicioso que muchas personas todavía al sol de hoy, buscando los mejores ingenieros del mundo, desarrolladores del mundo, lo están cuestionando por su mega infraestructura. Jason, estamos hablando... O sea, vamos a ver si podemos colocar Una imagen. Exacto. imagen aquí en el video, dejarle los links para que las personas puedan ver y tengan una idea de lo que es este proyecto. Y también lo poco factible que sea una ciudad netamente lineal y no sea circular, porque si cogemos los trazados de las ciudades, fíjense que son entre lineales y circulares para más o menos tener un desahogo y una mayor proporcionalidad de la infraestructura o de los caminos que forman una ciudad. Pero a todo esto, ellos no se detienen. No. Y lo han seguido dando para adelante. Y han anunciado también otro tipo de proyectos, como por ejemplo, hay un famoso video que anda rodando en las redes sociales de una pista de la Fórmula 1, Sí. que la cual pretende ser la más rápida, la Ujú. más técnica y con la estructura más Más loca, por loca, decirlo así, exactamente. que estaría en otra región de Arabia De Arabia Saudita, Saudí, exacto. que estarían en un complejo donde estarían también acompañadas de parques temáticos. Ujú. Grandes marcas han expresado su voluntad de ir hacia allá. Como por ejemplo, Six Flags, como por Six ejemplo. Flags, por ponerte un ejemplo. Quieren crear el primer parque de Dragon Ball De Dragon Ball Z. Z. Wow. O sea, están buscando la mil y una manera
de diversificar y de atraer ese turismo de inversión que le hace falta para que su país se empiece a desarrollar. Súmale a los acuerdos ya establecidos en la materia de deporte y de entretenimiento deportivo. El acuerdo que tienen con la WWE, que tiene el Ministerio de Deporte de Arabia Saudí. Por ejemplo, se han hecho varios pay-per-views importantes de WWE, como fue Royal Rumble, el Crown of the Jewel, que se celebra más o menos en las mismas fechas que Survivor Series. Que haya visto la WWE entenderá a qué me refiero. Sí. Y también actualmente tiene el trazado o se compite el famoso Rally Dakar, el antiguo Rally París-Dakar, que por cuestiones de seguridad se había mudado de África. Luego vino a este lado del Atlántico, a Sudamérica. Estuvo más o menos 10 años, entre 2009 y 2019. Por la situación que vive esa parte del continente, solamente se dio una carrera en Perú y se decidió buscar otra localización para continuarla. Sí. Y llegó a Arabia Saudí con un contrato multimillonario con ASO, que es la empresa. O sea, ellos, como dicen muchas personas en el argot público, quieren matarlo todo con papeleta. Ellos tienen un enfoque de tener una sociedad vibrante, una economía próspera y una nación ambiciosa. Y esto entonces hace que entren ciertos retos y desafíos. ¿En qué sentido? En que muchas personas cuestionan si todo este desarrollo mega hiperinmobiliario podrán ser factibles o no. Y hasta yo, o sea, por eso que están siendo cuestionados, porque es que Exacto. algo que puede ser que vamos a decir de muy imaginativo, o sea, demasiado ambicioso, puede ser cierto. Eso es lo que se está Eso probando. es lo que, Eso es lo que exacto, se está porque probando no ahora. se ha visto un tipo de proyectos de esa envergadura nunca en la vida. No, Se ve- todos han sido lanzados de manera consecutiva uno tras el otro. O sea, exactamente. está también la Torre de Jeddah. La Torre de Jeddah, quiere exactamente. superar el Burj Khalifa, El Burj que es la torre Khalifa, más alta del mundo. El Cubo, por ejemplo. Sí. Y un sinnúmero de proyectos. La modernización del metro de Riyadh también, el bulevar de Riyadh del rey Claro. Salman y Entonces, otras. hay un aspecto también que hay que agregarle. Para nadie es un misterio que Medio Oriente vive una tensión geopolítica muy complicada. Por ejemplo, Arabia Saudita se encuentra entre medio de Omán, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y el conflicto que hay un poco más hacia el norte con Israel y sus vecinos que le conlindan como Jordania, Egipto y demás. Egipto. O sea, ellos están en el medio de una zona que está totalmente en conflicto. Y que ellos pudieron ver un poquito la luz al camino con los acuerdos de Abraham, que ahora mismo están peligrando por el conflicto que se ha desatado entre Israel y Irán. Entonces también eso le crea a la persona como tal una incertidumbre al inversionista así óyeme, es. yo estoy en algo seguro, porque yo estoy en el medio de todo en este medio lío. de varios conflictos abiertos. Exacto, mi inversión va a ser segura. Exactamente. O me afecta todo esto que está pasando. Entonces, entiendo de que no deja de ser un tema de que nosotros hayamos querido pasar por alto, porque abarca tantas cosas a tomar en cuenta en lo que son los desarrollos inmobiliarios, la visión que tiene el futuro inmobiliario para la humanidad, porque esto marcaría precedentes. Exactamente. Porque ellos están poniendo a prueba sistemas y modelos que en el resto del mundo serán ejecutados. Exacto. Por ejemplo, como el tema de las ciudades de la inteligentes. ciudad inteligente. Ok. Y de la... O las ciudades de los 15 minutos. Ay, eso es un tema... ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, ellos también están tratando de querer marcar un precedente hacia donde la sociedad se quiera dirigir en materia inmobiliaria y desarrollo inmobiliario. Y también la cuestión biométrica de mantener el control poblacional, el reconocimiento facial y todo eso, que son temas un poco ya Que más duros. todo esto ustedes lo pudieran vender como una chulería, Pero siempre hay que leer la letra pequeña en los que contratos. se pudieran cuestionar, que no son temas de debate, vuelvo y reitero, como dije ahorita, en este podcast, porque nosotros lo que quisimos es informar. Vamos a ver si en este video podemos poner, Jason, los links de lo que es la visión 2030 para Sí, que la gente pásamelo y de Arabia lo ponemos en el link Exactamente. en el canal. La web oficial que está todo Así ahí. es. Direli, ¿hay algún otro aspecto, antes de cerrar, que queramos destacar sobre Arabia Saudita, por lo menos
en cuanto a lo que compete en desarrollos inmobiliarios? Bueno, va de la mano con esos megaproyectos que piensan ser zonas autónomas dentro de la jurisdicción saudí, pero con cierta autonomía. Por eso se está buscando que tengan sus propios códigos civiles, códigos penales, códigos fiscales. Sí, porque a todo esto, Ujú. muchas personas también le ha creado un poco de incertidumbre de que creen que van a vivir meramente bajo la legislación del Islam. del Y eso Islam también no al es así. occidental Exacto, le le causa un cohíbe. poco de resistencia. Fíjense que ha tenido que pasar en Emiratos Árabes Unidos, que de manera gradualmente ha tenido que occidentalizar su Hasta cierto sociedad punto. para Ujú. poder atraer a esta persona. Y estas ciudades prácticamente serían una autonomía incluso hasta en la forma de convivencia y la legislación que va a estar ahí. Pero como todo esto se está abriendo ahora y no está todo de manera muy clara, por eso yo entiendo que presenta todavía un reto. Sí, es un reto. Que dicho sea el Ujú. paso, para ti, ¿cuáles son, tú entiendes, que los retos y desafíos que presenta Arabia Saudita para ese desarrollo? Para cerrar. La Para cerrar. cuestión financiera, porque hay un gasto público muy grande ahora mismo. Están financiándose a través de deuda, lo cual es peligroso y puede llevar a no tener una viabilidad a largo plazo. El problema geopolítico de la región que condiciona cualquier tipo de inversión y posiblemente la estabilidad, no es tanto de Arabia Saudí en sí, pero sí del resto de la región, que podría traer consecuencias inesperadas. Lo estamos viendo ahora. Creo que son los principales retos. Y Ujú. la definición y apertura del gobierno saudí Exacto. en cómo va a legislar y a manejarse en cuanto a los temas de materia fiscal, Ujú. derechos humanos, libertades. Libertades porque de son culto. países que se están abriendo al mundo ahora. De hecho, ellos gradualmente están tratando de alejarse del wahabismo, que es una interpretación, digamos, ortodoxa dentro de la rama sunita del Islam. Entonces, Gradualmente lo están haciendo, pero veremos hasta qué punto se llega. Para entender, para ir cerrando, para entender estos aspectos, creo que obligatoriamente hay que tocar los aspectos geopolíticos. Ujú. Yo entiendo que nosotros deberíamos, ya más adelante, armar un podcast que tratemos los temas geopolíticos Más para no directo, tener lo que exacto. vincular mucho con los temas del desarrollo inmobiliario, que es el foco principal de este podcast. Bueno, Disraeli, yo no sé si tú tienes algo más que agregar. Creo que de manera sintetizada hablamos de lo Bien que resumido. es Arabia Saudita. Es más Exacto. amplio. A usted en los comentarios puede dejar si quiere que toquemos una segunda parte. Una segunda parte que creo que estaría bien. Que estaría bien, y quieren. así Ujú. profundizamos un poco más sobre estos proyectos y lo que se está desarrollando en la región. De lo contrario, yo entiendo que de mi parte está todo más que... De mi parte también creo que sintetizamos bastante bien los puntos esenciales de este programa. Señores, ojo, los saudíes aquí no nos están patrocinando, pero Exacto, si quieren aquí patrocinarnos, no hay son petrodólares bienvenidos. todavía. Son bienvenidos para el Fondo Para el Público Fondo de Inversión Público del de podcast. Inversión. Jason, no sé si tú tienes algo No, que agregar. estamos perfectos. Así que gracias a Israel por venir. Un placer, señores, siempre. Síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Republic Podcast. Síganos en Instagram, síganos en TikTok. Comente, difundan para que este contenido pueda seguir llegando a otra persona, nosotros seguir creciendo y los algoritmos de las distintas plataformas digitales nos permitan seguir creciendo. Esto es Republic Podcast. Muchas gracias y nos vemos en otra entrega. Vamos allá.